Estimados jóvenes del tercer grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez del curso de Cívica. En el video de hoy estudiaremos ya las éticas contemporáneas, especialmente la Friedrich Nietzsche y las éticas dialógicas. ¿Ya? Antes de ello, es preciso y pertinente hablar sobre el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill. ¿Ya? Eh, el utilitarismo, ¿no? viene a decir que hay que ver qué beneficios, digámoslo así, qué consecuencias, digamos, y en cuánto aprovecha aquello que yo voy a hacer, ¿no? Si aquello que yo voy a hacer, la actitud que voy a tomar o la acción que voy a realizar, si es bueno, ¿no? Para la sociedad o para mí mismo. Entonces se equipara utilidad con placer y esto con el bien, ¿no? Porque si hay mayor utilidad, hay mayor placer, entonces es bueno para mí y es bueno para la sociedad. Eso sería en síntesis lo que es el utilitarismo, a grosso modo, ¿no? A grosso modo, porque hay que explicar bastante, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que se está dando pase de la edad moderna a la edad contemporánea, ¿no? Y este planteamiento filosófico, el utilitarismo, es un planteamiento importante del siglo XIX. ¿Ya? Es un planteamiento del siglo XIX en el que se habla de utilidad y esta utilidad da placer, es decir, hay que ver las consecuencias, ¿no? Los beneficios que reporta tal o cual acción. ¿Ya? Bien, Jeremy Bentham es el que introduce, ¿no? Es el que introduce, digamos, este término, ¿no? O es el que propone, ¿no? ¿Ya? Acá está su frase que resume todo su pensamiento, ¿no? Todo acto humano, norma o institución debe ser juzgado según la utilidad que tiene, esto es, según el placer o el sufrimiento que producen en las personas. Si produce más placer, es bueno. Si produce menos placer o sufrimiento, entonces es malo, ¿no? En síntesis, ¿no? O sea, eso es la lógica que tiene este pensador. Y es más, él se puso a calcular en qué medida tiene que darse esta actitud, este placer, etcétera, etcétera, ¿no? Y la crítica que se le hizo, ¿cómo vamos a saber las, digamos, las vivencias, los placeres de cada sujeto, ¿no? Si eso es subjetivo, eso es personal, ¿no? ¿Ya? John Stuart Mill, que es el que, digamos, complementa y, digamos, y complementa y aportó, ¿no? Eh, y aportó a este pensamiento utilitarista de Jeremy Bentham, ¿no? Dice que para que se dé este beneficio, esta utilidad, pues tiene que verse no solamente desde el hombre, sino teniendo en cuenta la sociedad. Y para que se tenga en cuenta la sociedad, entonces el hombre tiene que estar bien instruido, ¿no? ¿Ya? Y hay una frase de él, ¿no? Que dice, prefiero ser un Sócrates insatisfecho antes que un cerdo satisfecho, ¿no? Lo que de modo muy expresivo viene a querer decir que no todo placer es deseable ni personal ni colectivamente. Es decir, que no todos los placeres son dignos de ser buscados, de ser adquiridos o de realizarlos, ¿no? Muy bien, este es el utilitarismo, muchachos, ¿no? Con respecto a esta parte de la época, ¿no? La, la era contemporánea, ¿no? Y esta es una ética utilitarista, ¿no? Que busca el beneficio, que busca el placer, el mayor placer posible, ¿no? El mayor beneficio posible, que está velado, ¿no? El bien equiparable con el placer, ¿no? Si el placer es mucho y entonces es bueno, ¿no? Y si no, trae sufrimiento, es malo. Bien, entonces luego tenemos a Nietzsche, no es el grupo Nietzsche, no, sino Nietzsche, ¿no? Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, ¿no?
muy importante para la edad contemporánea. En su filosofía hace una crítica de la cultura en sentido general y más en particular de la filosofía y de la ética. Nietzsche fue profesor en Basilea, Suiza, en su juventud. Después, debido a una enfermedad, dejó su puesto de profesor y viajó buscando lugares propicios para el reposo. Estuvo en los Alpes, en la costa francesa y en la costa italiana. Nietzsche se aleja ya de las éticas que hemos llamado de la conciencia, ¿no? Sus escritos sobre la ética podemos clasificarlos dentro de lo que denominaremos éticas de la era del lenguaje o simplemente del lenguaje para dar una gran importancia a los análisis del lenguaje. Algunos estudiosos opinan que Nietzsche no tiene propiamente una ética, sino más bien una antiética, debido a que su labor más importante es la de analizar y criticar para después rechazar las éticas anteriores. Es decir, su tarea es de destrucción, digámoslo así, ¿ya? El propio Nietzsche se llama a sí mismo inmoralista y clama por una autosuperación de la moral. No obstante, al mismo tiempo que rechaza la moral, elabora una serie de conceptos con los que propone una actitud vital, ¿ya? Nietzsche propone una actitud vital, ¿ya? Que para él sería la auténtica y por tanto esta propuesta de actitud vital podría considerarse como una propuesta en cierto modo moral. Por tanto, diremos que su ética es sobre todo una crítica a las demás éticas, añadiendo una cierta propuesta moral a la que nos referiremos más tarde. Las obras más importantes de Nietzsche para entender su pensamiento respecto a la ética son Más allá del bien y del mal y la genealogía de la moral, ¿ya? Bien, pasemos a ver ahora la crítica a la moral y a la ética que realiza Nietzsche, ¿sí? Nietzsche subraya que los códigos morales y las éticas que estudian o fundamentan estos códigos morales se presentan como desveladoras de profundas verdades sobre el ser humano. Desveladoras de profundas verdades sobre el ser humano, ¿no? Sin embargo, esta presentación es un gran fraude, dice, o sea, que aquello que pretende ser tan hermoso, tan profundo, en realidad es mentira, ¿no? Por ejemplo, la humildad o la compasión se basan realmente en la hipocresía. Se basan en la hipocresía, ¿ya? Y en el resentimiento. Los valores morales son estratagemas, ¿ya? Es decir, son estrategias, son subterfugios, ¿ya? De dominio de unos hombres para otros. Es decir, lo que se busca es dominar, ¿ya? Estos valores, ¿no? Buscan dominar. Unos hablan de esos valores, los defienden y se los crean o no, les sirven de control sobre otros hombres. Pero ninguna moral ni ninguna ética reconocen esto, pues es esencial para ellas el ocultarlo. Para descubrir esas ocultaciones propone Nietzsche un método que él llama genealógico. Genealógico es decir, ver la raíz, ¿no? Emprende una genealogía de la moral, una raíz de la moral, ¿no? Cuáles son sus raíces, cómo es que se ha ido desarrollando la moral, ¿no? Se trata de hacer un análisis psicológicos y de uso del lenguaje a partir de textos éticos y morales y de observaciones de conductas morales. Un ejemplo interesante, ¿no?, de lo que hace Nietzsche es el análisis del término virtud, ¿sí? Arete, ¿se acuerdan? Arete, que ya hemos estudiado Arete, que tenía relación con la valentía, con la eficacia, ¿se acuerdan? Con la eficiencia, ¿ya? Y que luego pasó a tener un tinte más moral, ¿no? Más ético, ¿ya? Entonces, la reivindicación nietzscheana de una moral de señores. Entonces, lo que Nietzsche propone es una moral de señores. Las morales que se han dado en la historia es una moral de esclavos, dirá Nietzsche, ¿no? Y en cambio hay que buscar una moral de señores, ¿no? ¿Ya? Entonces, para eso, el hombre debe ser creativo en el más estricto sentido, ¿ya? En un sentido parecido al que se aplica cuando se habla en el arte contemporáneo de la libertad de un artista. Entonces, el filósofo, ¿no?, o el hombre debe ser un artista con respecto a su moral, a su ética, a su ciudadanía, ¿no? La moral de señores rechaza elaborar un elenco de valores exigibles a los demás, ¿ya? Cada hombre ha de realizar sus deseos y dejar que también se expresen los deseos de los demás sin códigos verdaderos previos. O sea, no hay nada verdadero, todo depende de cada uno. Esa es la crítica que se le puede hacer a Nietzsche. Entonces no hay códigos verdaderos, ¿no?
cada uno realiza sus códigos, ¿no? Es obvia la dificultad de una propuesta de este tipo. Para entenderla mejor, podemos compararla a la excelencia de un deportista en cualquier tipo de juego. Un deportista en una buena lid es un deportista si deja que las habilidades de los demás deportistas se manifiesten, ¿no? Entonces, cada quien hace sus códigos, ¿no? Como un artista realiza su obra de arte, ¿ya? Eso es difícil, ¿verdad? Y eso cae en un individualismo y es lo que se está viendo hoy en día. Por eso es que Nietzsche es muy influyente, ¿no? en estos momentos, ¿no? Vean ustedes los movimientos que hay, ¿no? Que yo soy hombre biológicamente, pero me siento mujer, ¿no? O que yo soy mujer y biológicamente y quiero ser un hombre. O algunos que llegan a la desfachatez, ¿no? Que yo soy hombre, pero me siento una jirafa, ¿no? Entonces, eh, detrás de eso está, se quiera o no, Nietzsche, ¿no? Eh, en que cada uno debe construirse, ¿no? Su moral. En ese caso también cada uno debe construir su personalidad, ¿no? Y eso hay que tomarlo con pinzas y hay que estudiarlo bien. Bueno, las éticas dialógicas, la teoría de la justicia como imparcialidad de John Rawls y la teoría del discurso de Jürgen Habermas. Bien, John Rawls es norteamericano, un filósofo norteamericano, y fue profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard. Su libro más citado es Teoría de la Justicia, ¿sí? Rawls nos habla de una situación ideal de imparcialidad que podemos traducir como posición originaria. Esta situación es un ideal que nos debe servir de criterio de actuación en el procedimiento a seguir cada vez que nos reunamos para negociar modos de convivencia, tanto desde las instituciones políticas como en las asociaciones de ciudadanos diversas o entre pequeños grupos de personas. Dicho ideal es aplicable cuando queremos dotarnos de unos mínimos morales básicos para todos. ¿Cómo definir esta posición originaria? O sea, ¿en qué consiste esta posición originaria? Debemos imaginarnos como si estuviéramos en el principio de los tiempos, dice John Rawls, y fuéramos los primeros hombres y mujeres de la historia. En ese caso, sin pasado alguno, ni a nivel colectivo ni a nivel personal, no tendríamos estatus sociales previos, ¿no? No habría situaciones de privilegio previas heredadas. Aún más, ni siquiera sabríamos si somos más listos o más guapos que los demás, pues estaríamos en una especie de momento cero de nuestra vida personal. O sea, hay que imaginarnos en un punto originario, ¿no? En donde no hay pasado y no hay todo este aparato que nos dice tú eres pobre, tú eres rico, tú eres clase A, no hay nada de eso, ¿no? Para ayudar a imaginar esto, Rawls propone que pongamos un cierto velo de ignorancia, ¿ya? Velo de ignorancia, sobre la situación real y actual de cada uno, ¿ya? Para establecer, por tanto, estos mínimos morales básicos equiparables a todos los hombres y mujeres, toda persona en la convivencia con los demás ha de poner un paréntesis en la tendencia egoísta, de aprovecharse situaciones de ventaja ya sean naturales. Hay que recalcar que esta posición originaria, ¿sí? Esta posición originaria es un artificio mental que deberíamos aplicar a modo de compromiso moral, ¿sí? A partir de ahí todos actuaríamos en un diálogo constructivo asegurándonos mutuamente la libertad básica y la igualdad fundamental de oportunidades para desarrollar en nuestras vidas personales todas las singularidades naturales y sociales conciliables con unas libertades y unas igualdades básicas generalizadas. Es decir, hay que llegar a un punto originario en el que no existe nada antes de y que somos nosotros los que vamos a construir. De esa manera nosotros evitamos, ¿no?, caer en prejuicios, ¿no? Y podemos dialogar sin, digamos, buscar fines egoístas, ¿no? Por eso se llama la teoría de la justicia, ¿no?, y la posición original. Bien, la teoría del discurso de Jürgen Habermas, bueno, ya su
su nombre lo dice, ¿no? La teoría del discurso, es decir, eh, digamos que este pensador Habermas estudia y enuncia una serie de principios y reglas que deben darse en todo diálogo para que pueda desarrollarse y concluir desde un interés moral mutuo. ¿Ya? Un diálogo que sigue dichos principios y reglas es un verdadero discurso moral, es decir, debe haber un consenso, debe haber digamos, un acuerdo, ¿no? Entre estos principios, ¿no? Y estas reglas para que se dé digamos, este diálogo, este discurso moral, ¿no? Esta acción comunicativa moral. No se debe, dice, estas normas son, no se debe excluir del diálogo a ninguna persona que manifieste tener intereses en el problema sobre el que se dialoga. Es decir, todos están invitados, ¿no?, a dialogar. Una vez en el diálogo, todos los interesados tienen igual derecho a la palabra sin ser coaccionados cuando hablen. Es decir, hay libertad. Ha de comprobarse colectivamente que la conclusión o norma moral concreta a la que se llegue después del diálogo sea asumida por todos los afectados, es decir, que todos los que tengan relación con la norma concreta acepten las consecuencias de estar bajo la misma, es decir, llegar a un consenso, llegar a un acuerdo, ¿no? Habermas piensa que estas condiciones ideales son importantísimas para construir nuestras sociedades democráticas y plurales desde una fundamentación moral sólida. Reflexionando sobre estas condiciones del discurso, podemos comprobar que los valores de la imparcialidad, la libertad y la igualdad ligados al artificio mental de la posición originaria en la ética de Rawls también alientan en la comunicación o diálogo ideal de la ética habermasiana del discurso. Entonces vemos ahí que la posición original de Rawls nos da imparcialidad, ¿no? Nos da libertad porque no hay ni un pasado y no hay, digamos, o no hay algo predeterminado, ¿no? Y también igualdad, ¿no? Porque somos hombres y mujeres y no hay quien nos imponga. Y esto, con los principios y reglas que Habermas señala, pues, digamos, se puede llegar a un discurso moral. Muy bien, jóvenes, eso es todo con respecto al tema de hoy. Realizan las actividades que están al final y me las envían al correo. Sin más, nos vemos la próxima. Hasta luego.